Depende, dicen los expertos. Depende de las finanzas de cada hogar y de cuánto le quede por pagar de hipoteca, siempre hablando de una tipo variable. Puedes ajustar la cuota, ¿no? Es decir, haces un anticipo y eso te permite reducir la cuota, o puedes reducir el periodo de tiempo, ¿no? Las hipotecas que más preocupan a expertos y sector bancario en momentos de subida de tipos de interés son las suscritas después de la burbuja y en los últimos 6 años, unas por diferenciales más altos, otras por la deuda pendiente. Recortar tiempos es la que tradicionalmente se recomienda más, ¿no? Porque ahorramos, ¿no?, intereses a largo plazo, pero en un momento de subida sí que puede ser mucho más conveniente el recortar cuota. Menos deuda, menos intereses, pero ojo a posibles exigencias y costes extras que pueda pedir el banco. Hay unas penalizaciones, o puede haber unas penalizaciones, depende de cada contrato y eso hay que revisarlo en las escrituras. No contratemos otros productos que puedan suponer pues, un coste financiero pues, elevado, ¿no? Pensemos en contratar seguros, incluso productos que se van fuera de los seguros. Mismas recomendaciones para quienes, en lugar de amortizar, opten por cambiarse a una hipoteca a tipo fijo y renegocien condiciones con su banco o con otra entidad financiera. Con temperaturas altas, mayor generación eólica y reservas de gas casi al completo, el precio de octubre es un tercio más bajo que el de septiembre y queda muy lejos del de agosto, el mes más caro de la historia hasta ahora. Es también el más bajo desde hace 13 meses y eso se notará en la factura de la luz. Para un consumidor doméstico medio rondará los 85 euros. Se explica por la importante bajada a su vez del precio de gas que se produjo a raíz del anuncio por parte de la Comisión Europea de la fijación de un precio máximo. No se debe tanto al efecto de la excepción ibérica. De hecho, ese mecanismo no se ha activado 9 días del mes porque el precio del gas estaba por debajo de 40 euros, el tope fijado para aplicarlo. Su efecto reductor se ha notado menos en octubre. Incluso en Alemania la luz ha sido más barata que aquí. Francia e Italia siguen siendo un poco más caros. Y hoy el precio en España será el más alto de Europa. Sobre eso hay distintas lecturas. La capacidad de generación eólica, tanto en Alemania como en Francia, por ejemplo, ha sido mucho más alta y eso ha situado el precio de la energía eléctrica en estos países por debajo de lo que hemos tenido en España. Que los generadores han internalizado un precio, no el del día, sino lo que ellos preveían que podía ser 2 días después. La CNMC tendrá algo que decir. Aún así, avisan de que la bajada del gas es temporal y su más que probable subida encarecerá la luz en Europa. El PP insiste en su condición para volver a negociar, que el Gobierno no reforme el delito de sedición. Las puertas están cerradas, pero no con llave. Dicen que esa línea roja estaba desde el principio de las conversaciones y que el Gobierno les mintió. A mí, Bolaños, tanto en público como en privadísimo, y por palabra y por escrito, me dijo todo el tiempo que lo del delito de sedición era una no noticia. Luego el presidente del Gobierno le dijo todo lo contrario al presidente Feijóo. Pero el Gobierno lo desmiente, insisten en que siempre han dicho lo mismo sobre el delito de sedición y que el PP lo usa solo por un motivo. Para tapar todas sus vergüenzas, porque realmente es una vergüenza lo que están haciendo. Y deja caer que harán algo para desbloquear la situación, aunque no concreta que, a pesar de las reiteradas preguntas sobre ello. Es que este Gobierno va a trabajar para cumplir la Constitución. El Gobierno va a cumplir la Constitución. Cumplir la Constitución es cumplir la Constitución. Y lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. También el presidente del Gobierno ha pedido el cumplimiento de la Constitución. De principio a fin, sin excusas ni subterfugios. Aunque no ha mencionado ni al PP ni al Consejo General del Poder Judicial. Fausto Canales lleva más de 20 años intentando recuperar los restos de su padre, que yacen en el Valle de los Caídos. Una larga lucha. En el camino se llevan muchos fiascos, pero también se lleva satisfacciones. Hoy Fausto ha estado en el homenaje, para él es un día de satisfacción y coincide con Willy Meyer, miembro del Partido Comunista de España y que fue torturado, relata, por José Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. Representa por fin la justicia, la verdad y la reparación para los protagonistas de lo que fue la lucha por la libertad en este país. Meyer ha recogido el diploma en representación de la familia del comunista fusilado Julián Grimau. Alexis Mesón lo ha hecho por su abuela Juana Doña. Mi abuela fue comunista, feminista, sindicalista, escritora. Pasó 18 años en las cárceles franquistas de mujeres. Dio la cara segura por una España mejor. Anita López Gallego, una de las 13 rosas, dio su vida. Te voy a decir una cosa, fue tan doloroso que en mi familia luego hubo silencio. O sea, no fue una cosa que se estuvo recordando, ¿no? España, camisa blanca de mi esperanza.
Un silencio que hace años se rompió, sobre todo para que, y aquí coinciden, la historia no se repita. Alivio, esperanza y una explosión de alegría inundó la Avenida Paulista. Miles de simpatizantes festejaban el triunfo de Lula da Silva, impensable para muchos casi 3 años después de su salida de prisión. Tenemos un presidente de verdad, no Bolsonaro, fascista. Ahora tenemos un presidente de verdad, acabó el fascismo, grita Anderson. A sus 77 años, el exobrero metalúrgico vuelve al poder con casi el 51% de los votos frente al 49% de Jair Bolsonaro y agradecía a los brasileños su victoria. Y obrigado, povo brasileiro, pela gloria que vocês me deram. Una marea roja, pero también banderas de Brasil, queriendo recuperarla como símbolo nacional. Que es un gobierno que es para todos, no solo para un grupo. Es un gobierno para todos, no solo para un grupo. Espero que Lula consiga mejorar la situación del trabajo en Brasil. Felipe piensa en mejoras económicas. Hay mucha gente pasando hambre. La promesa de Lula, tras conocer su ajustada victoria, es que gobernará para todos. Intentaron me enterrar vivo. Yo estoy aquí. Intentaron enterrarme vivo y estoy aquí para que este país vuelva a ser democrático. Ningún presidente en Brasil había perdido una reelección. Jair Bolsonaro guardaba silencio anoche. Tenía expectativas de victoria. Si Dios quiere, saldremos victoriosos. Más de 58 millones de brasileños votaron por él y una parte de Brasil lloraba al conocer la derrota. Las cosechas no entienden de guerra y el campo cumple con sus plazos de siembra. Todo el trigo que se recogerá el próximo julio ya está creciendo cuando todavía el destino de buena parte de la pasada cosecha pende de un hilo. Mijail, el dueño de la compañía, me enseña el mensaje del puerto que recibieron el mismo sábado después de que Rusia abandonase el acuerdo de exportación, diciendo que las salidas quedaban paralizadas. En estos sacos hay almacenadas 8.000 toneladas de trigo principalmente, pero también de cebada, que estaban listas para salir del país el pasado domingo del cercano puerto de Chernomorsk. Ahora tendrán que quedarse aquí hasta que se vuelva a levantar el bloque. En buenas condiciones podemos tener almacenado el grano hasta 5 años, nos explica Vlad, el responsable del almacén. Pero las pérdidas se acumulan. Lo primero, el almacenaje. Hemos tenido que alquilar más silos y si hubiésemos vendido ese grano habríamos tenido dinero para pagar los intereses de los préstamos. No tenemos dinero para invertir. Solo han podido vender, nos cuenta, 2.000 toneladas desde que comenzó la guerra. Aún así, es optimista. Tarde o temprano lo venderemos todo, pero eso es una cuestión política. En Ucrania no pasaremos hambre y también hay alguna ventaja. Podemos dejar la tierra en barbecho para hacerla más rica. Lo peor, concluye Mijail, es que sus cereales no llegarán a tiempo para alimentar a todos los países que lo necesitan. Son los segundos previos al derrumbe del puente colgante sobre el río Morbi, en el estado de Gujarat, en el oeste del país. Cientos de personas caían al agua. Un equipo de 5 investigadores analiza por qué cedieron los cables, por qué llevaba reabierto varios días sin permiso y por qué la empresa encargada del mantenimiento había vendido tickets como atracción turística. En el momento del siniestro lo atravesaban entre 400 y 500 personas. Sidik quedó atrapado con un amigo suyo que ha muerto. El puente de la época colonial británica había estado cerrado 7 meses por reforma. Se encargaba una empresa local conocida por hacer relojes. Hay 9 detenidos. Más de 200 personas trabajan desde anoche en los equipos de rescate, pero el agua pantanosa está dificultando las tareas. Esta mañana se ha rescatado unas 170 personas, pero también se han recuperado más de 140 cadáveres del río, la mayoría menores y ancianos, y se teme que la cifra aumente. 6 familiares de Anil consiguieron cruzar el puente, pero su mujer y su tía cayeron al río. Afortunadamente solo tienen algún golpe. De los 60 heridos, 6 están graves. Son universitarios en el sur de Irán. Han irrumpido así en el comedor de la Facultad de Medicina y han derribado el muro que separa la zona de mujeres de la de hombres. Los estudiantes llevan semanas protestando contra el régimen iraní. También en la calle siguen las manifestaciones después de que la joven Mahsa Amini muriera en la comisaría donde estaba detenida por no llevar bien puesto el velo.
Pues si hay una meca de Halloween, esa es sin duda Estados Unidos. Les vamos a dar un paseo por una de las calles más visitadas y tenebrosamente decoradas del Upper West neoyorquino. Halloween es la abreviatura en inglés de All Hallows Eve or Evening, la víspera o noche de Todos los Santos, una tradición que introdujeron aquí los irlandeses y que tomó esta forma la que tiene ahora el pasado siglo. Este va a ser el primer año tras la pandemia que se celebre, digamos, sin miedo. La prueba es que esta noche regresa el mayor desfile de Halloween del mundo en el Village. Lo que está causando terror es el precio, especialmente de los caramelos. Se ha disparado un 14%, bastante por encima de la inflación general. Y no hay truco, va a ser el trato más caro en 2 décadas.